Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, nada del día de hoy, cuento con la presencia del amigo, Celso. Bueno, Celso Marrancini, expresidente del CONEC, expresidente de 60.000 organizaciones, nada del sector empresarial, y actualmente presidente de Educa, una de las instituciones que desde el sector empresarial más ha contribuido y está contribuyendo a lo que es la calidad de la educación en la República Dominicana. Y quiero, Celso, comenzar en el área de la educación que las abordemos. Hemos visto que desde la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología se han venido diseñando 2 planes decenales. Pero también nos encontramos que también el gobierno anterior había diseñado otro, cuando doña Milagros Ortiz Bosch, un plan que tenía una parte programática sumamente interesante y que contaba elementos que habían sido fruto del consenso. Bueno, y también hemos visto que desde el Foro Empresarial para la Educación, bueno, se han hecho propuestas interesantísimas. Ha habido una continuidad de Estado en cuanto a lo que debe de ser una política y un programa de educación, porque cuando uno ve que pasan estas cosas, definitivamente que el Estado muestra cierta debilidad. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Mira, continuidad aquí no hay nada, desgraciadamente. ¡Qué barbaridad! Y la educación es tal vez la parte más débil. Tú lo has expresado correctamente cuando en el periodo constitucional pasado, cuando era doña Milagros Ortiz Bosch, secretaria de Educación, se elaboró un plan decenal. Ahora tenemos otro. Ojalá que ahora, cuando venga un nuevo secretario de Educación, no engavete este nuevo plan y quiera hacer otro nuevo. La única vez, y se notó la mejoría, fue con el plan decenal original, que sí se cumplió y pasó de manos de secretarios de un mismo periodo a secretarios de otros periodos. Eso fue cuando doña Jacqueline Malagón. Cuando Jacqueline Malagón fue que se inició ese plan decenal. Desgraciadamente la educación en la República Dominicana está muy mal. Si vemos el informe de desarrollo humano que acaba de publicar, que acaba de salir a la luz pública de parte del PNUD, relaciona muy directamente, como todos sabemos, crecimiento, equidad, justicia y desarrollo con el tema de la educación. Y en la República Dominicana todos los gobiernos han dejado de lado el tema de la educación. Eso no quiere decir que no haya habido avances, porque yo sé que si doña Ligia me oye, me llama pasado mañana a decirme que eso es injusto y yo no quiero que me llame o que me lo diga doña Milagros o que me lo diga la actual secretaria de Educación, porque ha habido avances, pero los avances siempre han sido tímidos. Tenemos una burocracia demasiado grande en educación, como en todo el Estado dominicano. Yo pienso que podría reducirse lo que es el personal burocrático de educación a 500 personas. Claro que sí. Y ahora mismo debe haber 3.500, 4.000. Una verdadera locura. Ahí se van parte de los recursos, los recursos, no se entrenan maestros suficientes, las carreras de magisterio durante muchos años, incluso las universidades estuvieron cerrándolas porque los salarios que se le pagaban a los maestros eran tan y tan bajos que nadie se entusiasmaba a ser profesor. Incluso en la Universidad del Estado, cuando un estudiante entra y no clasifica para ninguna carrera, la propia universidad le dice estudia magisterio. Entonces esa es la materia prima que nosotros estamos construyendo. Esos son los que están supuestos a educar a nuestros muchachos. Eso es lo que nosotros estamos sembrando. Y tenemos un país que ha abierto sus fronteras, un país donde queremos competir con el mundo. Y no es posible competir con el mundo, con los niveles de educación tan bajos como los que tenemos nosotros. Que hay un índice de asistencia en cuanto alto, sí es cierto. O sea, aquí los estudiantes nuestros, alrededor del 94-95% de los niños en edad de ir a la escuela, están asistiendo. Pero hay que ver la calidad de esa asistencia, la cantidad de horas que se dan durante el año escolar. De unas 1.000 y tantas horas que debían de darse, yo no recuerdo si son 1.048 o 1.100, apenas se da
un 25%. Y eso lo puede comprobar cualquier dominicano que simplemente se vaya a una escuela pública y observe que los niños no entran a las 8 de la mañana y que los niños no salen a las 12. Ahora, se han diseñado programas, digamos así, a los fines de evaluar a la clase docente, y te hago la pregunta, porque ese informe del PNUD, la verdad es que es para uno ponerse nervioso. Entre las cosas que uno encuentra ahí es que nuestros muchachos están recibiendo 2 horas y 20 minutos diarios de clase. Entonces parecería que muchas veces el Estado tiene la razón, me explico. Muchas veces, a pesar de que se le duplicó, digamos, el salario a los maestros, se establecieron las tandas, vemos que evidentemente esta gente no están cumpliendo con... Eso lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. No, pero porque no quiero comprometer a Lucas. Pero yo concuerdo perfectamente con lo que Entonces, evidentemente que ahí comienza la corrupción en el área educativa. Entonces, ese no dejaría de ser un argumento muy válido para el gobierno, como para no asignarle al presupuesto que va dirigido a la educación, que de conformidad con la ley debiera de ser el 4 del PIB, o el 16%. No, el 6 del PIB. Bueno, más grave todavía. Sí. Bueno, pero también nos encontramos nada que no es un problema de cantidad, sino de calidad. Claro. Y tú hablabas cómo ese informe refleja el impacto que la baja educación en la República Dominicana está influyendo en lo que es el sector productivo, y es lógico que sea así porque es la calidad de la mano de obra que te va inclusive a determinar el modelo económico de una nación. Ahora bien, bueno, pero ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? Mira, el problema es un problema, tú dices con mucha razón, el gobierno no invierte, y tal vez no invierte lo suficiente porque los maestros no dan las horas de clase necesarias. Pero es un círculo vicioso. Empieza en la Asociación Dominicana de Profesores, porque son intocables. Incluso se ha dado el caso de maestros que han violado alumnas y la Asociación Dominicana de Profesores se niega a que esos maestros sean destituidos. Entonces, empieza ahí, en la falta de conciencia de los sindicatos, en este caso el sindicato magisterial, en la falta de entrenamiento de profesores, porque hay muchos profesores buenos y mucha gente que quisiera recibir entrenamiento, pero no hay programas suficientes para entrenar profesores. Y entonces el asunto del salario, yo digo que en el caso de los maestros se parece en algo al caso de los médicos. Indudablemente el caso de los médicos es un extremo, porque yo creo que yo ofendería a los maestros si los comparo con los médicos. Y es que que no se exige. O sea, ahí tiene que haber una combinación del director y de los padres. Los padres tienen que conformarse en asociaciones de padres y exigir a la dirección y a los maestros que sus hijos reciban la cantidad de horas y la calidad de la educación que deben recibir con los impuestos que los dominicanos y que esos padres pagamos. Entonces tiene que venir un apoderamiento de la sociedad en ese sentido. Una sociedad que empiece a exigir. Y el informe del PNUD inclusive te da datos de zonas. Por ejemplo, yo recuerdo que menciona Dajabón, que menciona el distrito, que menciona Santiago Rodríguez, que menciona Santiago. Pero te está mencionando 2 provincias de la frontera, donde la calidad es mayor. Entonces tú dices, ¿por qué? Yo recuerdo en las pruebas nacionales, que yo nunca he sido un fiel creyente en las pruebas nacionales, y yo sé que cada vez que digo eso, revoluciono a Educa, porque todo el mundo en Educa está de acuerdo con la prueba, pero yo no estoy de acuerdo en cómo se aplican, no es que no esté de acuerdo con ellas como mecanismo de medición. Y yo recuerdo que La Vega y San Francisco de Macorís sacaban los mejores índices en las pruebas nacionales. Entonces, uno tiene que ir a ver esas experiencias exitosas, hay que copiarlas. El modelo de gestión. El modelo de gestión, eso es simplemente porque ahí hay o una monja, o un sacerdote, o un civil que se dedicó a que eso funcionara. Mira, el caso de la escuela Santo Domingo Sabio, eso es una escuela en Las Cañitas,
que da educación a más de 1.500 niños de las Cañitas. Tienen biblioteca, tienen cancha deportiva, en un espacio reducido, tienen área de informática, tienen salón de profesores, tienen una capilla. Y hay que ver cómo eso está, eso lo lleva un grupo de misioneras. Entonces, simplemente es dedicarse a que las cosas se hagan y un gobierno que tenga la voluntad política para que eso realmente se dé. O sea, así como aquí ha habido un éxito en la tarjeta de solidaridad, no porque te da un subsidio a la clase que realmente lo necesita, sino porque te exige que esa madre que recibe esa tarjeta, su hijo tenga que estar vacunado, su hijo tenga que ir a la escuela. Claro. Óyeme, nosotros podemos hacer muchísimos programas más, de entrenar maestros, de capacitar directores, de inclusive traer técnicos de fuera que le puedan dar ese entrenamiento, que le enseñen técnicas de cómo manejar una escuela, de cómo manejar un aula. Oye, nosotros lo hacemos en el sector privado de la parte de la educación, tiene buena calidad. No todo, porque aquí se entiende que todos los colegios privados son buenos, y eso no es así. Claro que hay buenos, hay regulares y hay malos. Pero la sociedad puede, simplemente es decidirse. Digo, el mejor ejemplo lo tenemos en lo que ha hecho la Junta Central Electoral encabezada por tu hermano. ¿Cuándo en la vida los dominicanos soñamos que en 24 horas nosotros íbamos a tener un resultado electoral? Y eso fue así, porque se diseñó un programa de capacitación. Indudablemente. Que duró 8 meses. Y porque con tiempo se planificó, porque no se improvisaron los miembros de las mesas, no se recogieron 3 días antes porque había que sentar a alguien ahí a que 8 meses duraron. Exacto. Se planificó lo de los escáneres, que todo el mundo criticó, o gran parte criticó porque no saben lo que es un escáner. Claro. Qué falta de educación. Óyeme, la gente no sabe que ya se hacen depósitos de cheques por escáner. Claro que sí. Y los bancos te los aceptan como un depósito válido. Entonces, nosotros no hay las transferencias a través de las tarjetas de crédito. Todo eso. Nosotros vamos demostrando que donde se hace el trabajo, se obtienen los resultados. Y yo creo que en la educación es simplemente de hacer un cambio de mentalidad. De que incluso yo siempre he soñado con que en la Secretaría de Educación se designe un secretario por 8 o 12 años. Claro, para que no haya esos cambios. Tú tienes la Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Tú crees que la Universidad Católica Madre y Maestra sería lo que es hoy si no hubiese habido la continuidad de Monseñor Agripino Núñez? Definitivamente que no, porque hay otros ejemplos. Pero claro que esa es la realidad. Entonces, eso hay que imitarlo en educación. Y en educación yo no creo que debe de ir un político. Porque un político llega con un saco de compromisos. Sí, es un técnico que hay que buscar. Es un técnico que esté ahí, mire, usted lo vamos a evaluar en base a este parámetro, y si usted no funciona, es para afuera que usted va. No, y ojalá y que nosotros vivamos un proceso similar al que vivió Chile en el siglo XVIII, sí, siglo XIX, que habiendo sabido que el hombre que más sabía de educación era un venezolano, fueron y lo buscaron. Y lo llevaron. Lo nacionalizaron chileno. ¿Sí? Y ese fue el primer secretario de Educación en Chile. Y ya todos conocemos la historia. Inclusive, tú sabes cómo funciona en Chile la educación pública. La educación pública, a los papás le dicen, mire, educar a un hijo cuesta tanto. Aquí usted tiene el dinero. Usted quiere ir a una escuela que cueste más que eso, usted paga la diferencia. Usted paga la diferencia. Paga la diferencia. Sí, pero se trata de sociedades de una sociedad, no que han ido más allá de la distancia, claro, y que probablemente sean los países que terminarán escribiendo la historia de América Latina en honor a la verdad. Pero si nosotros no buscamos llegar a caminos como ese, mira, porque nosotros estamos hablando de Chile, pero nosotros tenemos países con mucho menor desarrollo que nosotros. El mismo Costa Rica. No, me voy mucho más abajo que Costa Rica, me voy a El Salvador. Claro. Ya El Salvador nos lleva a nosotros una ventaja enorme. Nosotros estamos comparables en Centroamérica con Nicaragua y con Guatemala, pero después Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, nos llevan años luces. Sí, pero eso debe de llevarnos entonces al centro de la reflexión. Porque evidentemente de que en la República Dominicana el problema, cuando hablamos de institucionalidad, eso es educación. Sí, eso es educación. Ahí es donde empieza. Es tú educar a la clase política, a la clase empresarial y a toda la sociedad, nada de lo que son las instituciones. En fin,
Pero bueno, tú representas un sector, que es el sector empresarial. Y no puede haber un modelo educativo exitoso sin que el sector empresarial sea parte de él, porque son los empresarios que terminarán utilizando esa mano de obra que deberá de someterse a un proceso de capacitación que sea aceptable, que sea bueno. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el empresariado Educa, que tú tienes la presidencia ahora y que jugó un papel estelar en lo que fueron las presentaciones que nosotros hicimos con los candidatos presidenciales? Preguntas sumamente bien estructuradas, en fin, que ustedes han diseñado como para poder contribuir. Nada que nosotros podamos salir de manera exitosa de todos estos baches que tenemos. Mira, Educa tiene una misión doble en mi forma de ver Educa en el presente y en el futuro. Vamos a ver. Una es la de insistir en las políticas, la de insistirle a los gobiernos de que esto hay que hacerlo, esto hay que cumplir, insistir en mediciones. Educa hizo una encuesta hace dos o tres años con la Gallup con relación a la cantidad de horas que realmente... Sí, nosotros la ahora vamos a hacer otra encuesta para ver qué cambio ha habido con relación a la primera encuesta. O sea, vamos a monitorear a ver si hemos mejorado o hemos empeorado. Entonces, ese tiene que ser un papel fundamental de Educa, de insistir en las políticas, de inclusive tratar de incidir con la misma asociación de profesores, de ese cambio de mentalidad necesario, de que es justo que un profesor tenga mejores condiciones, pero también es justo que el profesor rinda las horas de trabajo. El profesor el lunes no va porque hay una reunión de profesores y el viernes no va porque hay una reunión de la cooperativa. Y durante los otros 3 días llega tarde o se va temprano. Yo creo que eso tiene que venir desde los mismos profesores y desde la exigencia del gobierno. Eso es parte, nosotros trazar políticas, ver las experiencias de otros países, copiar experiencias positivas. Por otro lado, Educa tiene una serie de planes que van ya más a las cosas prácticas, las salas de tareas, el aspecto de este proyecto tan bonito que es la eliminación del trabajo infantil. Claro. Y se firmó un acuerdo en esta semana también sobre eso. Sí, y eso viene y eso es otra de las cosas que han tenido continuidad, porque eso empezó en el primer gobierno del presidente Fernández, cuando el actual vicepresidente era secretario de Estado de Trabajo. ¿Y tú eras el presidente del CONEP? Yo era presidente del CONEP en ese momento y pasé a Educa, inmediatamente salí del CONEP y trabajé en ese proyecto. Ha habido otro proyecto interesantísimo, que es el proyecto de los fondos concursables. Por primera vez se hace una experiencia como esa en la República Dominicana, de fondos del BID y del Banco Mundial para apoyar la educación inicial y la educación básica. Yo no recuerdo, pero es un proyecto que abarcaba 14, 15 millones de dólares. Que se empezó... que bien administrados rinden. Rinden, y se empezó cuando era secretaria doña Milagros Ortiz Bosch, se le dio continuidad y ahora está terminando el proyecto. Y ese proyecto, ahora vamos a hacer el análisis de cuál ha sido el impacto a través de todo el país. Nos preocupamos de que no se concentrara la inversión en Santo Domingo y Santiago, sino que tratara de abarcar toda la geografía nacional, que hubiera proyectos innovadores y que cada uno de esos proyectos tuviera el mayor impacto posible en cuanto a los niños y niñas que iba a beneficiar. No tenemos todavía los datos finales, pero sí entendemos que el proyecto ha sido verdaderamente un éxito, sobre todo porque involucró al gobierno, a la sociedad civil, a las universidades, a las iglesias y a los empresarios. Un proyecto de nación. Exactamente. Un proyecto de nación. Donde todo el mundo aportó su parte. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado.
Celso, definitivamente hemos hecho una especie como de, si se quiere, de diagnóstico, ¿verdad? Pero definitivamente de que habrán que diseñar tantas cosas. Quiera Dios que ese estudio que ustedes entonces de impacto van a hacer, lo hagan rápido, porque esos estudios sirven para diseñar después políticas que van dirigidos a seguir fortaleciendo lo que es la debilidad de que el mismo estudio refleja sobre lo que fue la implementación de un programa. Pero hay algo que nos preocupa mucho en la Fundación. La Fundación Institucionalidad de Justicia tiene un área de educación continuada. Sí. Y la Fundación Institucionalidad de Justicia es un centro de investigación. Está considerado como uno de los 100 principales think tanques de pensamiento en América Latina, por el Centro de Pensamiento de la Universidad de Filadelfia. Es decir, que a nosotros nos preocupa el área de la investigación sobremanera. Para que tú tengas una idea, la Fundación en los últimos 3 años ha hecho más de 70 publicaciones. Pero cuando tú te encuentras con lo que son las estadísticas en la República Dominicana y cuánto destinan nuestras universidades y la misma Secretaría de Educación, el área de investigación, tú te encuentras con que están destinando menos del 1% de su presupuesto. Sí. Yo no quiero que tú te vayas y me venga a hablar de Manuel Castel ni de ninguno de esos genios, pero la verdad es que eso debe de llevarnos al centro de la reflexión, porque, oiga, pero ¿cómo es posible que una nación esté dedicando en lo que es el presupuesto, en sentido general, de las universidades, de las escuelas, desde el Estado, menos del 1% de los presupuestos que se diseñan en el área de educación? Eso va muy relacionado con la falta de inversión en educación. O sea, cuando uno, mira, pero eso es grave, Celso. Es gravísimo. El propio plan decenal que se acaba de aprobar ahora, o sea, un plan decenal que viola la ley, porque el plan decenal establece que la inversión del 6% se va a lograr en el año 2012. O sea que el propio plan de por sí viola la ley. Sí, que prorratea. O sea, te lo lleva. Entonces, sin embargo, tú le das a los ayuntamientos un 8% con una propensión marginal de llegar a un 10% para que un regidor te gane 150,000 pesos. Tú sabes que yo hice una extrapolación el otro día entre las horas que un regidor trabaja y las que yo trabajo y cuánto él gana por esas horas. Y yo llegué a la conclusión de que mi salario mensual debía de ser de 7,5 millones si me pagan la hora a como se le paga a un regidor. Claro que sí. O sea, un regidor trabaja 2 horas y gana 150,000 pesos. Una función que en principio era honorífica. Era honorífica. Debe de ser honorífica. Debe de ser. Y lo fue. Lo fue y se buscaba en las comunidades a gente de prestigio, a gente que conocía las necesidades de la comunidad. Ahora no. Ahora buscamos al que más bulla haga en la patana o al que más bandera saque. Ese es el resultado de una mala educación, de un pueblo mal educado. Indudable, y un pueblo que no exige, porque el pueblo se queja de que los impuestos están altos, se queja de que no hay suficiente de educación, pero no le exige al clientelismo político. Todo lo contrario, el pueblo quiere ser político, porque sabe que una forma de crecer rápido es llegando a la política y conseguirse un salario de 150, 200,000 pesos y no trabajar. Definitivamente que sí. Ahora, tú eres empresario, eres un empresario exitoso, has implementado cuantas cosas se te han ocurrido en la cabeza a través de las instituciones que tú has presidido. Es decir, que tú puedes decir que tú eres un hombre que te sientes, yo no voy a decir que te sientas realizado, porque después que yo en una ocasión tuve una conversación contigo respecto a lo que había sido tu vida, que es una vida de éxito, después de que tú has hecho lío en este país, en honor a la verdad. Y no quiero repetirlo, pero diría como decían hace unos cuantos años, ahora es que falta mucho. Y ahora es que falta, o sea que jamás en la vida volveré a cometer el error de decir tú te debes de sentir realizado. No. Pero para que un país se desarrolle, y tú eres un hombre que vive desarrollando cosas, definitivamente que uno no puede tener una visión que se limite única y exclusivamente al área de la educación. Hay una parte que tiene que ver también con la seguridad jurídica, que se relaciona, pero que bueno, va más allá.
de todo esto. ¿Qué se está haciendo desde el empresariado como para poder fortalecer esta seguridad jurídica? Porque muchas veces la gente cree que cuando se habla de gobernabilidad, ese concepto se refiere solamente a la parte pública. Pero la verdad es que los propios empresarios estamos sometidos a una gobernabilidad, a una serie de reglas, a una serie de principios que si rompemos con ellos, evidentemente que debemos de prepararnos a ver la cruz. Pero en la República Dominicana nos encontramos que este es uno de los pocos países del mundo en donde hay más ricos que empresarios. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos. Así es. Gente que anda por ahí con mucho dinero de su cuenta, afectando a los que producen la institucionalidad desde el sector empresarial en este país. ¿Qué está haciendo el empresariado en ese sentido? A los fines nada de ver si nosotros echamos para adelante. Mira, yo creo que se ha hecho, pero yo creo que no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que el empresariado tiene que exigir mucho más, que el empresariado tiene que exigir que las cosas se organicen y dar inclusive al propio empresariado ejemplo. Porque hay algo que se llama la responsabilidad social empresarial. Hace algunos años nosotros entendíamos que la responsabilidad de un empresario era la de dar empleos y pagar impuestos. El que no lo pagaba, bueno, ese era su problema. Pero ahora esa responsabilidad tiene que llegar mucho más allá. Es un empresario que tiene que vincularse con su comunidad, un empresario que debe ver cuáles son las necesidades de su área circundante, de proteger el medio ambiente, de inclusive vincular su producto con mecanismos de promoción que no es la promoción pura y simple de un anuncio de radio, de un anuncio de prensa o de televisión, sino que la población entienda que ese es un empresario que invierte en educación, un empresario que le preocupa que las instituciones funcionen, un empresario que respeta las leyes. Yo creo que esa es parte de nuestra función y yo creo que aunque hemos hecho avances y exigimos, yo creo que tenemos que exigir mucho más. Y apoyar a los gobiernos inclusive, o sea, no ser un frente constante, porque muchas veces se entiende que exigir es enfrentar a los gobiernos. Claro que no. Ese es el trabajo de la oposición, el trabajo nuestro no. Inclusive, yo hay algo que yo digo, y oí ayer en un programa de radio por la tarde que me mencionaban con eso, porque cuando me preguntan que si los empresarios estamos con un partido o con otro, yo le digo, mire, los empresarios le damos dinero a todos. No votamos el 16 de mayo por todos porque nos anulan el voto. Y el 16 de agosto estamos con el que ganó, porque a nosotros lo que nos interesa es que hayan buenos gobiernos para que el país crezca. Y nuestros negocios solamente crecen cuando hay estabilidad y hay orden. Bueno, y en ese sentido, en esta semana se ha estado debatiendo la necesidad. Hay quienes lo llaman un pacto de nación, hay quienes lo llaman un pacto por la gobernabilidad. Y ese pacto yo creo que más razón tiene después del informe del PNUD, que definitivamente refleja una serie de cosas en donde vamos a tener que confluir todos los sectores de la vida nacional a los fines nada de ver qué podemos diseñar como para fortalecer todas esas debilidades. Yo creo que ese va a ser el gran aporte del PNUD y quiera Dios que esa sea la lectura, sobre todo de la clase política. Sí. Hemos visto nada, salimos de un proceso electoral de manera exitosa. Evidentemente el mismo reflejó debilidades. Cuando uno lee el informe de la OEA, uno se encuentra de que en la República Dominicana, desde el punto de vista institucional, hacen falta algunas normativas como una ley de partido, hace falta una ley de garantías electorales, en fin, hace falta una legislación que someta al orden al sistema de partido en la República Dominicana. La figura del fiscal electoral, en fin. Ciertamente que en la República Dominicana hay pendiente una serie de reformas. Inmensa. Increíble, y que da la impresión de que esas reformas no las hemos concluido porque no nos hemos podido sentar. Yo te diría que más que no nos hemos podido sentar, yo creo que es un problema del propio clientelismo. ¿Verdad que sí? A los partidos no les interesa. Y fíjate que cuando la propia Junta propuso un reglamento a los partidos, los propios partidos se opusieron al reglamento.
y yo creo que tú tocas un tema muy sensible. La ley de partidos aquí es altamente necesaria. O sea, es un crimen lo que aquí se invierte en política. Es un crimen lo extenso del periodo electoral. Pero la Junta no tiene cómo regular o cómo castigar a un partido político porque viole el plazo de la campaña. Yo he contado muchas veces y no me canso de repetirlo. Yo estaba en El Salvador y estaba viendo la televisión y a un candidato a síndico y a un candidato a diputado, el equivalente a la Junta Central Electoral de El Salvador, los multó porque habían puesto una valla 3 días antes de iniciar la campaña electoral y les obligó a pedir una excusa pública. O sea, aquí eso no puede ser que los partidos políticos te gasten, ciencia ficción, exactamente, te gasten millones y millones de pesos, se violen los espacios públicos con afiches. Es cierto que ha habido síndicos o hay síndicos que han logrado controlar esa situación, pero no es la generalidad de todas las sindicaturas. Oye, y un país que desgraciadamente vive en campaña electoral de manera permanente durante 4 años. O sea, ya yo he recibido visitas de candidatos que quieren postularse a diputado, a senador, a síndicos que me van a visitar a preguntarme que qué me parece. Y digo, a mí me parece que simplemente no quiero oír hablar de política. Esto hay que unificarlo ya. Y hay que unificar. Ya basta. Hay que unificar las elecciones. Hay que eliminar que las elecciones caigan en un día fijo. Deben de caer en el segundo domingo de mayo o el día que la gente que no interfiere en el trabajo. Este país tiene que trabajar. No solamente eso, aquí no se ha analizado por qué en estas elecciones hubo una abstención mayor que en elecciones anteriores. Y yo te diría que una de las razones es que cayó en un fin de semana largo. Claro, y mucha gente prefirió cogerse el asueto que ir a votar. Además, la paralización que se le genera a la economía. Por ejemplo, este mes de mayo ha sido un mes desastroso para todos los industriales y los comerciantes. Tú tienes que primero teníamos el 1 de mayo, que fue un fin de semana largo porque se pasó al 5 de mayo. Después tuvimos el fin de semana largo de las elecciones. Y después Corpus Christi. Óyeme, un país no progresa de esa forma. Además, yo siempre recuerdo, les recuerdo a todo el mundo, que los bancos no tienen días de fiesta. Los bancos cobran intereses los 7 días de la semana. Entonces nosotros los empresarios, que no somos banqueros, tenemos que trabajar para pagar los bancos. Porque eso es parte del costo. Claro que sí, eso es parte del costo. Y si tú tienes durante el mes 8 o 9 días que tú no puedes trabajar, ese día tú no cobras ni vendes, pero el banco sigue cobrando. Ahora, se me ocurre, después de lo que tú estás planteando, oye, ¿qué falta hace esa ley de partido? Y sobre todo como para tocar un punto. La Junta Central Electoral le dio a los partidos políticos, de conformidad con lo que establece la ley, más de 1.000 millones de pesos para este proceso, ¿no? Ya le había dado más de 2.000 de millones de pesos. Es una verdadera locura. Y sucede que en virtud de la ley de financiamiento de partidos, un gran porcentaje de ese dinero debió de haberse destinado, digo que debió de haberse destinado porque nunca se ha destinado, a los procesos de capacitación y de formación políticas de los partidos políticos, de los miembros de los partidos políticos, es decir, a crear escuelas de formación política. No se ha hecho nada sobre eso. Número uno. Porque eso no interesa. No interesa. Pero entonces, el no haber hecho eso te refleja lo que fue la petición que hizo un dirigente de un importante partido, de que le solicitó a la Junta Central Electoral que le redondearan el porcentaje electoral. Es decir, él no pensó que él estaba violentando la ley electoral, la Constitución, porque él entendía como que desde su concepción, él entendió como que lo correcto era eso. Eso es falta de educación. No, eso es una sinvergüencería. Eso hay que poner una palabra más fuerte. Eso es parte de algunos políticos nuestros que no tienen escrúpulos. Oye, pero qué barbaridad. Eso tú sabes, en un país con orden había que cogerlo y había que meterlo preso. Porque yo he oído cosas en este país, pero oye, yo no sabía como que podíamos llegar a ese tema. No, honestamente hablando, ¿no? porque eso inclusive anduvo por toda América Latina a través de CNN. Claro. Entonces yo decía, concho, pero qué pena, porque
en América Latina pudiesen creer, oye, que la mentalidad dominicana es esa, cuando no la es. No, esa es la mentalidad. Oye, pero qué barbaridad. De un político que ha vivido de la política. Oye, pero qué lástima. Porque otra cosa, tú muchas veces observas que hay dirigentes políticos que llegan al gobierno y después que salen de un gobierno, tú no le conoces un trabajo. No. O sea, viven del aire. Pero eso es porque aquí no hay evaluación de desempeño, no hay rendición de cuentas, y la clase política anda de su cuenta. De todos modos, vamos a hacer otra pausa. Bien. Y de inmediato volvemos con Celso Marancini. Celso, tenemos que tratar la parte económica. Evidentemente de que hay una crisis, la hay, los hechos están ahí. Probablemente sea una crisis de la misma trascendencia que la del 1929. En 80 años no se habían presentado tantas variables juntar el petróleo, el problema de los alimentos, la China que despertó, la India por el otro lado. Es un verdadero reto para la República Dominicana. Los Estados Unidos que no saben por dónde van. No, es una sociedad que ha perdido parte del sentido, sí, y que se ha alejado un poco de lo que es la parte filosófica que tuvieron los fundadores de esa nación. Esa es la verdad. Y fíjate que a uno le duele mucho, porque sobre todo en mi caso, yo siempre he sido muy pro norteamericano. Yo estudié allá, Sí, yo hice maestrías allá. Sí, cursos así especializados. Yo estudié en el Carol Morgan, me gradué en el Carol Morgan y yo siempre he sido pro norteamericano, indudablemente. Y en la época de la Guerra Fría, indudablemente yo estaba del lado norteamericano. Claro. Pero uno reciente como que se ha perdido incluso la visión hacia los que somos sus vecinos fundamentales, el área de Latinoamérica. Un aislamiento total. Total. Entonces, inclusive uno espera ahora que en estas elecciones haya un cambio, porque ya los candidatos norteamericanos se van dando cuenta de que el peso del voto latino tiene mucho que ver ya con la elección de un presidente. Entonces tú decías que esta crisis que se presenta ahora no tiene precedentes y que puede compararse, y yo he hecho esa comparación con la gravísima crisis que vivimos en el año de 1929. Se han unido muchos factores. No habíamos visto una crisis de petróleo junto con una crisis alimentaria y con los famosos commodities. Ay, Dios mío. O sea, y realmente se olvida, y las naciones olvidan que es un problema externo. En el caso nuestro todavía es peor, porque nosotros acabamos de pasar un proceso electoral donde muchos de nuestros candidatos ofrecieron lo que no era posible. O sea, ofrecerle a la población de que vamos a bajar impuestos, de que vamos a aumentar el gasto en educación, de que vamos a aumentar el monto de la tarjeta y la cantidad de la tarjeta Solidaridad, de que se van a mantener una serie de subsidios, eso no es real. Entonces, este ha sido un gobierno que ha sido excelente en el área de la recaudación, y el gobierno tiene que convertirse en esa excelencia, traspasarla en estos momentos al área del gasto. Yo decía... Que es su debilidad, ¿no? Sí, yo decía ayer que el próximo gabinete del presidente debe ser un gabinete tacaño, un gabinete que esté pendiente del más mínimo centavo. Pero lo grande es que el presidente es tacañísimo. Él lo es, eso yo no lo entiendo. Pero su gabinete no lo es. Porque el hombre es duro, ¿eh? Y tiene que exigirle a ese gabinete y decirle, las circunstancias ahora son diferentes. Nos excedimos en la campaña electoral porque todos sabemos que se excedió el gasto. Claro. Eso sucede no cuando hay reelección, sucede en todas las campañas electorales. Aquí se le achaca el problema de la reelección, pero si es el mismo candidato el que va o es un candidato del mismo partido, eso siempre pasa. Esa es la realidad. Entonces, en este momento no podemos hacer lo que siempre hemos hecho,
una nueva reforma fiscal, porque ya el país se agotó. Se agotó. Y se agotó. Incluso en la parte de la recaudación ya hay que tener mucho cuidado porque la recaudación ha sido tan efectiva que tú vas disminuyendo ya tu capacidad de aumentar esa recaudación. Entonces, tenemos que trabajar. Hay subsidios que hay que mantenerlos, pero sobre todo vamos a focalizar los subsidios. O sea, el hecho de que ahora mismo en muchos barrios se cobra 250 pesos de electricidad o 75 pesos de electricidad, lo cual yo considero correcto porque son barrios que no pueden pagar más, pero hay que limitarle la capacidad de consumo. Porque entonces tú te encuentras con alguien que compra un aire acondicionado y no lo apaga nunca porque no paga luz. Claro.